Humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Eder Saldaña en el programa de Cara a Cara. Le doy la bienvenida a su programa. En estos momentos Laura Mora pues todavía se encuentra un poco indispuesta. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, lo que es del humo al vapeo, los daños que se esconden en esta situación, sobre todo de este tema de adicciones a la nicotina. Hay que recordar que se va a conmemorar el Día Mundial sin Tabaco, así que iniciamos. Cara a Cara, el ángulo de la noticia. Bien, pues estamos en ese programa en el cual pues tratamos de tocar todos estos temas. Para eso quiero darle la bienvenida a María del Carmen Martínez Estrella, ella es coordinadora interinstitucional y municipal del Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco. ¿Cómo está, licenciada? Muy contenta de estar en su programa. Buenos días. Qué bueno, muy buenos días. Vamos, si quiere, vamos a poner en contexto lo que se celebra o lo que se conmemora o lo que tenemos que recordar y hacer hincapié en este pues Día Mundial sin Tabaco, ¿no? Sí, iniciaríamos comentándoles que desde 1987 la Asamblea Mundial de la Salud instituyó la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco y desde entonces se conmemora cada año el día 31 de mayo. Y el objetivo de esta campaña es promover el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficaces para reducir el consumo de tabaco a nivel mundial. Y bueno, quiero comentarles que para este año la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco tiene un lema, me parece que muy trascendental. Es proteger a las niñas y niños de la interferencia de la industria tabacalera. Y bueno, sí comentarles que las tabacaleras están dirigiendo sus campañas a los adolescentes y jóvenes porque de alguna manera tienen que reemplazar los 8 millones de personas que sus productos matan al año. Fíjese que esto es importante porque, bueno, en el deporte, en los anuncios comerciales, poco a poco se ha ido dejando de lado, pues eso que quizás, por ejemplo, a nosotros, a nuestra generación, era algo natural, ¿no? Yo me recuerdo que todavía, por ejemplo, acababan de comer los adultos y decían, pues después de un buen taco, un buen tabaco, esas costumbres de decirle al niño, oye, ve y enciéndeme el cigarro, o mandarlos a la tienda a comprar una cajetilla de cigarros, todo eso que de alguna manera a nosotros o a los adultos se nos empezó a hacer natural, el ver que tus padres dentro de la casa o acabando de comer fumaban, o en una buena plática pues empezaban a fumar entre ellos, y que hoy, a pesar de todos estos esfuerzos, se trata de cambiar, pero sigue muy permanente todavía este vicio, ¿no? Sí, la adicción a la nicotina, porque la nicotina es la causante de desarrollar esa adicción, no solo física, sino psicológica, incluso es la droga que mayor adicción provoca, la nicotina. Y sí lo quiero decir claramente con sus palabras, el tabaco es una droga, desafortunadamente se minimizan los daños que ocasiona, y lo tomamos como tan normalizado. Afortunadamente en México, a partir del convenio marco para el control de tabaco y la ley general para el control de tabaco, esclarece la prohibición de fumar en lugares cerrados, en lugares públicos, y ahí la población, la invitación es que ejerzamos nuestro derecho a exigir espacios 100% libres de humo de tabaco y de emisiones, porque ahora es muy importante agregar la palabra emisiones por los vapeadores y todos los mitos que están alrededor de ellos. De acuerdo, yo leía, de acuerdo a unas estadísticas, que el tabaco o el fumar es muchas veces la puerta de entrada a una gran cantidad también de drogas, ¿no? O sea, porque pareciera que la cuestión del fumarse un cigarrillo, o como mencionan algunos todavía personas que dicen, bueno, es que yo me fumo, no sé, 3 o 2 cigarros a la semana, hago deporte el fin de semana y con eso lo libero.
Y pues no, son de esos mitos que no sé si de manera comercial o de las mismas tabacaleras empezaron a impulsar para que se siguiera fumando, porque eh, esto es muy importante para que también los padres de familia sepan que el tabaco es la puerta de entrada para las demás drogas, porque si ya pueden o ellos consideran muy fácil el fumar, pues lógicamente pues, la continuación con otras drogas, ya sea no solo el alcohol ahora, sino con todas las demás drogas, es un problema, ¿no? Sí, yo creo que ha dicho algo importante. eh, no solo es la droga de entrada el tabaco, sino también el alcohol. Y desafortunadamente se inicia a temprana edad, lo cual aumenta la probabilidad de que yo en una edad productiva, y aclaro, no la tercera edad, una edad productiva, yo ya desarrolle enfermedades asociadas al tabaquismo. Eso en el caso de tabaco. Sin embargo, en el caso de vapeadores es distinto. El riesgo puede ser inmediato, ¿sí? Bueno, de acuerdo al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 2022, de aquí de Jalisco, refiere que a menor edad de inicio en el consumo de sustancias es mayor el daño consecuente, y ahí está fundamentado lo que usted mencionaba. En primer lugar, como droga de entrada, está el tabaco con el 36%. Y la edad de inicio del consumo en el grupo de 10 a 14 años. Y entonces esa normalización que nosotros hacemos sobre el consumo de tabaco y no pasa nada, yo quiero agregar que no hay ninguna dosis segura en consumo de tabaco, caso contrario que con el alcohol. Con el alcohol hablamos del consumo moderado y responsable, agregándolo, ¿no? No me voy a desviar del tema de alcohol, pero sí quiero hacer la comparación. En el caso de tabaco, no. Tú consumes un cigarrillo, es dañino. Tú me mencionabas hace unos momentos que unos cigarrillos. Acabo de conocer el caso de una persona que fuma 7 cajetillas de cigarro al día. Está en recuperación y yo digo, lo único que está haciendo es cambiar la droga de consumo, ¿sí? Y sí, desafortunadamente el tabaco y el alcohol son las drogas de entrada y vienen a desprenderse mucho más drogas. Hay un mito acerca de que si yo vapeo es una forma de que yo pueda abandonar el consumo de tabaco. Es un mito. Tan es así que entonces la persona va a desarrollar doble adicción al tabaco y a los vapeadores. Y los vapeadores traen consigo una carga muy fuerte emocional. Por eso los jóvenes que vapean traen consigo ansiedad, traen consigo depresión, porque afecta de manera significativa el tema emocional. Mire, vamos a ir a un corte comercial y quiero dejar eso en la mesa, la cuestión de los vapeadores, porque hay tantos mitos, hay tantas cuestiones en las cuales la misma mercadotecnia desarrolla de que no es adictivo, que esto es natural y que de alguna manera por eso hay un decreto presidencial en el cual está totalmente prohibido, porque no se sabe qué es las sustancias adictivas que le están poniendo a esos vapeadores, ¿no? Y para eso vamos a regresar. Quédese, estamos en Cara a Cara, estamos hablando de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco y sobre todo también la cuestión de los vapeadores. Volvemos. Bien, seguimos en este programa. Quiero darle la bienvenida a la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG y también coordinadora de la Clínica de Manejo de Estrés y Cesación Tabáquica. Bueno, doctora, preguntarle, la cuestión de la pandemia a mí me parece que es un parteaguas para adultos, para menores, para jóvenes, inclusive la salud mental termina muy afectada. Yo creo que apenas estamos viendo todos estos problemas que ha dejado la pandemia y por eso están haciendo acciones públicas. Pero la ansiedad, la depresión en los jóvenes, ¿qué tanto repercute en la cuestión de los vapeadores y el tabaquismo, sobre todo la adicción a estas drogas? De manera general, todo el tema relacionado con la salud mental, precisamente ahora hay un cambio en las políticas públicas y ahora se habla de salud mental y adicciones. Y es precisamente tanto la atención en la problemática de estos dos aspectos, porque precisamente las adicciones de manera general
tienen que ver con una forma de abordaje o de búsqueda de respuestas ante diferentes situaciones y sintomatologías. Hemos identificado que las adicciones forman parte también de abordajes de cambios de conducta que van teniendo las personas, y tal como tú lo comentas, la pandemia precisamente lo que vino es a elevar la presentación de diferentes sintomatologías, sobre todo en esta población juvenil, que no necesariamente tuvo que haber sido por el COVID, sino más bien por el tipo de aislamiento, el no estar en contacto con otras personas, el estar pues en casa muchísimo tiempo, el no tener esta convivencia. Y definitivamente las adicciones o el consumo, sí, bueno, hubo una disminución interesante con la pandemia en el consumo de tabaco, pero también hubo este aumento en el consumo de lo que son estos dispositivos de nicotina o vapeadores. Precisamente una de las poblaciones más afectadas en este tema han sido los jóvenes y los niños, que son precisamente la población objetivo que ahora con esta, yo le llamo como nueva ola del uso de dispositivos de nicotina, donde precisamente el cigarro ha tenido una disminución en el consumo por la forma en como lo hemos visto, ¿no? Ya incluso se ve el cigarro como algo que genera un mal olor, malestar, ¿no? Hasta la persona que fuma es muy evidente percibir cuando alguien es fumador y cuando alguien no. En el caso de estos dispositivos de nicotina es mucho más difícil desde su presentación hasta cómo vienen, porque precisamente la persona que utiliza estos dispositivos huele rico, ¿no? Huele bien, y entonces eso lo que ha generado también es que no necesariamente se utilicen para disminuir, por ejemplo, ansiedad o estrés, sino a veces el chico lo hace más como un consumo de moda o de pertenecer a un grupo social o de mantenerse en un estatus, que como para atender una situación de, por ejemplo, como alguien que tiene una sobrecarga en el trabajo y que dice, me voy a echar un cigarrito para poder relajarme un poco. Entonces es muy interesante, precisamente ahora lo que hemos estado trabajando es en empezar a hacer estudios sobre por qué los jóvenes están vapeando y cuál es como pues los orígenes o los motivos desde los cuales están obteniendo o haciendo este consumo de estos dispositivos, porque mucho tiene que ver con la moda, con la forma en cómo se están presentando, pero definitivamente el tema de la salud mental y las adicciones van de la mano en su cuestión de atención. Y quisiera comentar, no sé si alguna de ustedes quiera hacerlo también, el hecho del desconocimiento que existe en la población adulta, porque lo que hablamos es, por ejemplo, el cigarro, pues yo creo que a todos, cuando éramos jóvenes, cuando llegábamos a la casa después de ir a un antro o algo, pues lo primero que hacían tus papás era oler la ropa o los dedos, y llevas tú esa inquietud. Hoy con el vape, pues no, y hasta parece que pues puedes hacerlo entre la familia porque, como usted lo señala, hay aromas y pareciera que el papá lo tiene controlado porque eso no es adictivo, ¿no? Solo es vapor. Y al contrario, o sea, existe una adicción a eso y pareciera que lo estamos normalizando, ¿no? Sí, desafortunadamente la información que se tiene en sí en la población, no solo me estoy refiriendo a jóvenes, sino a adultos, es de desconocimiento. Es de que no pasa nada, es vapor, es agua, no causa adicción, porque incluso muchas personas adultas consideran que no tiene nicotina, ¿sí? Y entonces los están haciendo tan atractivos, hay más de 500 sabores y con colores y tan llamativos y una forma tan pequeña que yo puedo meterlo a la escuela, a cualquier lugar y vapear. Y es la forma en cómo están enganchando. Entonces ahí la invitación a los padres de familia de que se informen, que es, ahora sí que no me podrá dejar mentir la doctora, que el daño puede ser inmediato y la obstrucción a vías respiratorias, la obstrucción para poder respirar bien, incluso puede presentarse algún infarto. O sea, y el daño lo podemos comprobar en estudios que se están haciendo en Estados Unidos, donde muchísimos jóvenes tienen ya la adicción a los vapeadores. Y solo quiero mencionar, un cartucho puede equivaler a 2 o 3 cajetillas de cigarro. Entonces, de ahí el daño. Y no es vapor ni es agua, es una combustión. Y entonces se va formando en los alvéolos de los pulmones como si fuera un cochambre. No hay. ¿Cómo limpias tus pulmones de ese cochambre?
pues se va formando una capa y va obstruyendo el que los pulmones puedan respirar libremente. Sí, porque ese argumento de que, bueno, voy a correr los fines de semana a la barranca y saco todo, es totalmente falso, ¿no? O sea, eso no puedes sacar todo lo que te has metido en los pulmones, ¿no? Sí, y el daño en el consumo de tabaco, no hay ninguna cantidad que puedas decir no daña. Un cigarrillo ya es daño. Doctora, la situación de los jóvenes y esta problemática de acercarse, ya sea a las drogas, por ejemplo, hablábamos de, también puede ser alcohol, que fue una de las acciones, porque quizás el vapear o el cigarro o el alcohol está presente en muchas casas, ¿no? Y quizás tomarle un cigarrillo de la cajetilla a tu papá, o dos, o tomarte una copa, pues es muy común. Y resulta que en algunas ocasiones también hay argumentos de los padres que dicen, yo prefiero que mejor lo haga aquí y no en otro lugar. Totalmente también una situación que pues los jóvenes no tienen esa capacidad de poder distinguir qué, ¿no? Sí, culturalmente pues y socialmente estas drogas legales han sido parte de la cultura, ¿no? Incluso pues lo vemos en fiestas, en convivencias, en espacios sociales y lamentablemente pues lo que menos promovemos son estilos de vida saludable, ¿no? Que el papá diga, vente, vámonos a correr en lugar de vente, vamos a tomar, ¿no? Entonces, precisamente pues tanto el desarrollo de un hábito saludable como un hábito no saludable se van desarrollando desde los contextos de casa, desde los contextos de familia, de amistad y pues a veces es, digamos, la cultura del mexicano es mucho de uno no hace daño, pues de algo me iré a morir y entonces no pensamos más bien en cómo puedo cuidar mi salud y uno de los problemas que comentaba la doctora también es que no es solamente como una decisión individualizada. Por eso hablamos que el tema de adicciones, el tema de precisamente de drogas tiene que ver con un problema que le llamamos de salud pública. Y al hablar de salud pública es que no solamente me impacta a mí en lo individual, sino que a la vez que yo estoy haciendo esto, impacta al otro. Por ejemplo, alguien que consume alcohol, quizás haya un daño sistémico en su cuerpo, pero si alguien maneja en un estado alcohólico, puede provocar un accidente. Y entonces hemos visto en los datos que muchas muertes de los jóvenes han sido por causas de accidente en un estado precisamente que no pues en un estado alcohólico, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque ahí es donde entra la parte de la salud pública, donde mi responsabilidad al momento de yo consumir una droga o de pues precisamente de hacer este consumo, tengo que pensar no solo en mí, sino en el otro, ¿no? Entonces es una de las situaciones difíciles que como tú lo comentas, pues culturalmente y socialmente necesitamos seguir trabajando mucho en concientizar a las familias, ¿no? Si por el otro lado hablamos de fortalecer estilos de vida saludable, comer mejor, hacer ejercicio, tener una sana convivencia, pues cómo estaríamos como sociedad, ¿no? Y bueno, vamos a ir a un corte comercial y solo para terminar esto también implica la cuestión de los gastos en los servicios de salud, porque los que producen los VAP, las tabacaleras, pues exprimen en la edad productiva al ser humano y dejan todo el problema ya en la vejez, si es que llegan algunas veces a la vejez por todos los problemas que tienen y se tienen que hacer cargo con todos los servicios, con todo ese dinero que se invierte a esas personas y que podía ser destinado a otras cosas. Por eso es prevenir antes, sobre todo las acciones de los jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a venir con los datos específicos de cómo estamos en el tabaco a nivel mundial y en México. Venimos en un momento. Bien, estamos en este diálogo con por el día que se va a conmemorar el día de mañana, el Día Mundial Sin Tabaco. Quisiera, ahorita vamos a hablar de la cuestión de la pasividad, de primero, segundo, tercer adicción. Bueno, quiero primero, licenciada, México desde el 2004 más o menos empieza con toda esta lucha en contra del tabaco, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos a nivel mundial y cómo está México actualmente? Bueno, quiero decirles que a nivel mundial la causa la muerte a más de 8 millones de personas cada año por enfermedades atribuibles al consumo de tabaco. Más de 7 millones por el consumo directo, que sean fumadores activos, y desafortunadamente hasta 1.2 millones en el caso de personas que nunca fumaron.
y que fueron fumadores pasivos, ya sea por humo de segunda mano, que es cuando tú estás fumando y yo estoy aquí, estoy inhalando el humo, o de tercera mano, que es cuando tú crees que todo ya liberaste, terminaste de fumar, abriste todo, pero está impregnado en alfombras, en muebles, en textiles, en cortinas, y entonces ese humo que yo inhalo me lleva a desarrollar las mismas enfermedades que un fumador activo. Eso a nivel mundial. Cuando nosotros escuchamos a nivel mundial dices, pero en México es otra cosa. ¿Qué creen? En México desafortunadamente la situación es preocupante. Quiero decirles que 16 millones de personas de más de 20 años son fumadoras y 996.102 personas de 10 a 19 años son fumadoras, ¿sí? Cuando hablamos en cuanto a género, en el caso de los adultos son 11.9 millones de hombres y 4.1 millones de mujeres. Y en el caso de los jóvenes es 827,000 hombres y 169,000 mujeres. Y cuando nosotros decimos el tabaquismo es un factor vinculado a 6 de las 8 principales causas de muerte en el mundo. Y está asociado, es un predisponente que se asocia a 4 principales enfermedades, que si las escuchas son enfermedades de peso. Es cardiovasculares, respiratorias, crónicas, cáncer, cualquier tipo de cáncer. No solo de vías respiratorias, cualquiera, y diabetes. Entonces, estamos hablando del impacto que genera en nuestro país y yo quiero dar una cifra de los gastos, los costos. Sí, porque eso es importante, representan. ¿no? Porque al hablar uno con algunas personas que fuman, pues dice, es que yo lo compro, es mi cuerpo y yo hago conmigo lo que yo quiera. Pero también repercute en La destinar salud pública. mucho dinero a esa cuestión, ¿no? Sí, los costos médicos asociados al tabaquismo en México, más de 116,151 millones de pesos cuesta la atención de las enfermedades atribuibles al tabaquismo anualmente en nuestro país. Y esto nos habla de los costos de atención de enfermedades provocadas por el tabaquismo, representan el 9.3% del total del gasto anual en salud. O sea, quiere decir de que de acuerdo, tú tomas la decisión, pero ¿qué crees? Representas un costo a la hora de que te vamos a tener que atender en nuestro país. Y a eso nos referimos. Es una enfermedad que es prevenible totalmente y que nosotros lo que más necesitamos hacer en nuestro país es intensificar esa difusión de los daños asociados y con quién, con la población más vulnerable, que son los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes. Doctora, sobre ese tema, el cigarro a mí me parece que es muy complicado, o es menos probable más bien, para dejarlo así, que una persona de 40 o de 35 años en adelante se haga adicta al cigarro, ¿no? O sea, porque quizás si ella nunca fumó o él nunca fumó, pues ya no lo va a hacer, me parece. Y es mucho más común en edades, como dice la licenciada, entre 8, 10, 12 años, por distintos factores, la cuestión, usted lo mencionaba, la cuestión de pertenencia, lo que ven en videos o en redes sociales, esa situación de tratar de pertenecer o tener un cierto estatus. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hemos podido, de alguna forma, prevenir a los jóvenes? Porque siguen cayendo. Ahora las tabacaleras están evolucionando a los vapeadores, con ese argumento de que no pasa nada, ¿no? Claro, pues es un problema sistémico, es un problema muy complejo, incluso desde nivel internacional, por eso se hablan de las medidas Empower, que son como desde el monitoreo, la revisión, el seguimiento de políticas públicas, la atención, o sea, son porque debemos de, digamos, atacar esta problemática desde muchas aristas. Desde el punto de vista más individual, o sea, hablamos que son aspectos biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la parte biológica, la maduración del sistema nervioso de las personas, pues obviamente lleva un proceso, lleva un tiempo. Entonces, cuando un niño, un joven le comienzas a brindar un acercamiento a un producto que es adictivo, el cerebro aún no está maduro para poder, digamos,
desarrollar o tener precisamente, pues sí, una maduración cerebral que permita tener, digamos, al momento de consumir una droga, pues una formación mucho más completa de su cuerpo. Y esto también tiene un impacto en que rápidamente se genere una adicción desde la parte biológica. La nicotina, precisamente se ha hablado que es la puerta de entrada a muchas drogas y precisamente, lamentablemente, pues es una droga legal que se supone debe de ser adquirida cuando alguien es mayor de edad. Ahora sabemos que alguien que tiene 18 años tampoco tiene una madurez todavía a nivel sistémico, la cual ya le permita acceder a un tipo de adicción. También tendríamos que discutir eso en términos biológicos. En términos sociales, pues vemos eso, que a nivel social, precisamente estas drogas que son legales están al acceso del público, y es decir, realmente si se llevara a cabo la política de manera adecuada y de manera social también, pues no deberíamos dejar que los jóvenes, niños y adolescentes consumieran. Es decir, sin embargo, vemos que, por ejemplo, la venta de cigarrillos sueltos en lugares, todo eso es ilegal, ¿no? Debe de estar prohibido. Sin embargo, vemos que esa también es una práctica, el que te compres el cigarrito con el chicle, ¿no? A la pasada en diferentes lugares, y eso está abierto a cualquier persona. Y por el otro lado, pues lo que son los medios de comunicación, ya lo comentabas, ¿no? La parte de la industria tabacalera, precisamente, pues ellos, el beneficio que tienen es solamente meramente económico, ¿no? No piensan realmente en el bienestar de la población, ¿no? Y la parte psicológica, pues también es como este impacto emocional que puede generar la parte de la adicción. Cuando una persona ya genera una adicción mucho más sistémica, lo que vemos incluso es que le genera un valor simbólico, por ejemplo, al cigarro o al vapeador. Cuando nosotros vemos el proceso del tratamiento para dejar de fumar, la persona tiene que hacer un cierre, porque incluso el cigarro puede tener un elemento simbólico en su vida cotidiana, porque cuando a lo mejor tiene un problema, cuando se siente solo, cuando necesita una búsqueda de algún apoyo, hemos visto, hay una sesión con los pacientes en donde ellos tienen que hacer como una carta en donde explican para ellos qué les simboliza el cigarro, y para ellos algunos la hablan como mi mejor amigo, el que está ahí conmigo, el que me escucha, entonces eso también es muy importante, porque a veces también vemos al fumador como alguien malvado o como alguien que está, entonces también es una persona que en algún momento entiende, comprende cuáles son los daños a la salud, pero le es difícil dejarlo. Y esa parte también es muy importante entenderla. Lo que buscamos es trabajar desde la parte de la salud, en la prevención, en la promoción y en la intervención. Lo que nos gustaría es trabajar más prevención que intervención. Esa es como la idea, ¿no? Doctor, bueno, licenciada, usted hablaba esta cuestión porque es algo que también sucede y que es en la pareja, por ejemplo, cuando nace el niño, pues muchas veces es cuando más cuidado se tiene, y sobre todo si es el primero, pues bueno, hay que cuidarlo hasta que le dé el viento, ¿no? Sí. Pero resulta que la mamá o el papá fuman, y pues le dicen, bueno, pues vete al patio, allá fuma, y luego regresa, o vete al cuarto, y mencionaba usted que se queda impregnado, y el niño al caminar, pues empieza a tener ya el contacto con la nicotina, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena mencionar el daño que ocasiona el que los niños sean fumadores pasivos. Y tiene que ver también con lo que mencionaba la doctora, que hablando sistémicamente, muy probablemente ellos van a empezar a desarrollar esa adicción desde pequeños, y eso aumenta la probabilidad de que ellos vayan a ser fumadores o vayan a usar los vapeadores, ¿no? Y en el caso de cuando una mujer embarazada fuma, por supuesto que aumenta el riesgo de complicaciones, puede haber un parto prematuro, puede haber bebés con bajo peso al nacer, puede haber el que exista la muerte fetal o el síndrome de muerte súbita, o pueden tener complicaciones en sus pulmones, o un menor que tenga asma puede desarrollar crisis significativas, incluso puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces, en definitiva,
los menores de edad tendríamos, digo, que quisieran las personas que tienen bebés, como bien decías, encapsularlos, ¿no? Pero yo creo que está en el que nosotros exijamos o cuidemos, protegemos a los no fumadores. Y muy importante lo que mencionaba la doctora. Yo creo que todo esto de la Ley General para el Control del Tabaco, las estrategias que estamos teniendo en el país y sobre todo en el caso de Jalisco estamos promoviendo el que se reconozcan espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones y que cumplan los criterios que marca la ley, y nosotros en este evento vamos a reconocer casi 200 edificios públicos en el estado, y no me estoy refiriendo a zona metropolitana, sino al interior del estado, escuelas, universidades, empresas, edificios públicos, en donde tratemos de cuidar la salud de los no fumadores y de la población en general, pero también algo importante, voltear a ver a los fumadores y decirles, estas opciones tienes, porque los beneficios de dejar de fumar son enormes. Hacerle la invitación, y sí es la droga que más causa adicción, la nicotina es la causante de que se desarrolle la adicción, pero existen, la buena noticia es que existen en el estado muchas opciones. Voy a mencionar las que están de parte de salud, que tenemos los centros de atención en salud mental y adicciones, que tenemos 20 en el estado, una en cada región, y la buena noticia en que en zona metropolitana tenemos 7. Todos ellos brindan servicios en salud mental y adicciones, tratamientos para dejar de fumar. Sus servicios son gratuitos. A nivel nacional existen 300 de esta índole en todo el país. Y bueno, 7 en la zona metropolitana, 2 en Tonalá, 2 en Zapopan, 1 en Tlajomulco, 1 en Guadalajara y 1 en Tlaquepaque. Lo único que yo los invito es que entren a la página del Consejo, www.secaj@jalisco.gov.mx, entren a la página del Consejo, vean la página de los Centros de Atención en Salud Mental y Adicciones, ubiquen, ahí están los mapas, los horarios, hagan su cita porque la demanda es bastante, y pues también tenemos en el caso de la Universidad de Guadalajara una buena opción y varias opciones en salud para dejar de fumar. Bien, vamos a un corte comercial y quiero mencionar y dejarlo para el siguiente corte. ¿Por qué no somos? Estamos hablando del tabaco y también todas esas estadísticas que se han dado, pero de los vapeadores todavía tenemos mucha falta de información, ¿no? O sea, no es que no esté causando daño, sino que apenas están los estudios y es por eso que no hay tantos números al respecto. Pero es igual que usted vea a su hijo que trae un vapeador, es igual que si estuviera fumando 2 o 3 cigarros enfrente de usted. Entonces, ese es el detalle. Vamos a regresar ya para finalizar con esto y quiero dejarlo en la mesa el que por qué no somos tan tajantes con los vapeadores y lo toleramos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, estamos de regreso y yo comentaba de la cuestión de por qué no somos tan tajantes en esta cuestión del cigarro. Mencionaba de que, por ejemplo, hay lugares que son edificios libres de humo, pero se destinaba un espacio para que pudieran ahí las personas que quieren fumar, pues hacerlo. Hoy ya no se puede. No, la ley es muy clara. Ya no está permitido en ningún edificio público que haya una zona específica para fumar. Ni terrazas, ni patios, ni zonas abiertas. En ningún lugar dentro de un edificio público. Y un edificio público cerrado se llama que tenga un techo y una pared. Con eso es suficiente. ¿Qué sucede, doctora, con los vapeadores? Porque pareciera que, o sea, vemos el cigarro e inclusive todos pues lo volteamos a ver hasta mal, ¿no? O sea, cuando enciende un cigarro o está fumando alguien y por ejemplo somos personas que no fumamos, pues volteamos a ver pero si es vapeada, si está vapeando, no nos damos cuenta o lo toleramos, ¿no? O sea, ¿por qué no es tan tajante todavía esto? O sea, porque es ilegal totalmente, debe de quitárselo o no poderlo usar. ¿Por qué? Sí, de hecho ha sido muy complejo porque hay precisamente un mercado negro de estos dispositivos. Ningún dispositivo, y eso también es importante aclararlo al público, no hay un vapeador que esté
que tenga un registro ante COFEPRIS y que pueda ser regulado, y eso también es muy preocupante para la salud. Es como si tú te comieras algo que no sabes qué contiene, y eso es como muy, muy nocivo, ¿no? Y por el otro lado, pues es precisamente todo este mercado clandestino de acceso. Incluso algo que es muy preocupante es que a veces los mismos jóvenes en las mismas escuelas, como para ellos les es muy fácil como vender dulces o vender, no sé, a veces para comprar o tener dinero, hay veces que se está utilizando la venta de estos productos como una forma también de generar recurso dentro de las escuelas y que son vendidos por los mismos estudiantes. Entonces, como lo comentábamos, la forma en cómo se presentan, que puede venir como una USB, que puede venir como un producto, un lápiz, una pluma, y está muy, digamos, no es muy sencillo de ubicar, ¿no? El humo que se expide, como lo vemos, es blanco, se vislumbra al momento, pero después ya no se ve y es mucho más complejo. Es muy importante aclarar que la ley precisamente en estos cambios, por eso habla de espacios libres de humo y de emisiones de nicotina. Y esta parte de emisiones de nicotina es algo que creo que no hemos enfatizado mucho. Es algo importante que les digamos a todas las instancias que el cambio de sus señaléticas ya no solamente viene el cigarro, sino viene abajo como dos figuritas que lo que implican son estos dispositivos. Entonces, cuando vemos un letrero, ¿no? Todas las señaléticas también son importantes. Estas señaléticas deben de venir no solo el no fumar, sino también con estos dos elementos, las cuales ya están publicadas también para el uso de cualquier espacio libre de humo, de tabaco y de emisiones de nicotina. Entonces, esto es prohibido también en estadios, en lugares públicos, o sea, digamos que la política es la misma. Sin embargo, lo que nos hace falta mucho es trabajar más en la concientización y en que todo el mundo pues se vaya sumando. O sea, no se trata, y también eso es importante aclarar, de que el gobierno o las personas responsables de la COPRISJAL, en el caso del Estado de Jalisco, la COFEPRIS, vengan y estén poniendo como cerrando lugares, sanciones. No se trata de sancionar, se trata de sensibilizar y de educar. Por eso hacemos siempre un llamado y por eso es muy importante esto del 31 de mayo cada año, porque es volver a sensibilizar y decir necesitamos la ayuda de todas y de todos para poder trabajar en el tema del tabaco y de la nicotina, ¿no? O sea, seguir promoviendo esta cultura de dejar de fumar y ahora de dejar de vapear, porque es un problema que sí está siendo muy fuerte y que sí está afectando a nuestra población de niños, jóvenes y adolescentes. Licenciada, no es una persecución, ¿no? O sea, hay que dejarlo claro. No, de ninguna manera. Yo creo que es proteger la salud de la población, de los no fumadores. Ese es el principal objetivo. Y otro objetivo es sensibilizar sobre los daños. Quienes fuman se abstengan de fumar donde haya menores de edad, donde haya embarazadas y donde haya personas que no fumamos, ¿no? Es cómo me exiges que yo fume contigo si yo no te exijo que vayas a hacer ejercicio conmigo, ¿no? Entonces, es que lo hagamos como consciente del daño que representa y que disminuyamos el poner en riesgo a la población, en este caso porque el lema es específico, proteger a niñas, niños y adolescentes de las interferencias de la industria tabacalera, que ellos lo que pretenden es engancharlos porque ahí van a tener ahora sí que clientes potenciales durante muchos años. Y entonces a nosotros nos corresponde sí, del daño que ocasiona. Y bueno, el 22 de octubre del 2021 sale el decreto donde se prohíbe la importación y exportación de los cigarrillos electrónicos, y hay una alerta que hace COFEPRIS y CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, sobre para vapeadores y productos emergentes de tabaco, lo que ocasionan graves daños a la salud. El impacto nocivo del uso de este tipo de productos ahora sí que ocasiona significativamente un daño pulmonar y es alarmante. Y las consecuencias pueden ser a muy corto plazo, pueden ser incluso inmediatas. Muy bien, yo le quiero agradecer a María del Carmen Martínez Estrella, la coordinadora interinstitucional y municipal del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, su participación. Muchas gracias. Quedó un placer, quedamos a la orden. Y a la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG y coordinadora de la Clínica de Manejo de Estrés
y cesación tabáquica. También le agradezco mucho su participación. Muchas gracias por la invitación. Gracias al público en general y pues bueno, pues ahí están. Tratamos de dejar el tema muy claro para que usted pues así lo considere. Lo mejor es proteger a las infancias y pues bueno, de alguna manera los datos ahí quedan y toda la información. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí en este programa de Cara a Cara. Ya mañana se incorpora Laura Mora, así que un gusto haberlos acompañado y se queda con la programación de Zona 3. Muchas gracias.